La ruta de la investigación cualitativa. La esencia de la investigación cualitativa o el método cualitativo se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la posición de los participantes en su ambiente natural y en relación a su contexto. El propósito es analizar la forma en que ciertos individuos se dan cuenta y experimentan de los fenómenos que los rodean, profundizando en los puntos de vista del sujeto u objeto estudiado. Se basan en estudios de caso, experiencias personales, introspección, historias de vida, entrevistas, productos culturales, observacionales, históricos o interactivos y hasta visuales. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional juega un papel importante en un puesto con funciones de mando, ya que entre sus responsabilidades se destacan la de optimizar los procesos de trabajo y los programas más importantes de la organización. Como ejemplo podríamos tomar la calidad en la producción o la mejora del servicio de los clientes. El encargado de este puesto puede estar familiarizado con objetivos de la organización, gerencia o departamento, pero esto no será suficiente información para obtener una mejoría significativa. Se tendrá que realizar una investigación cualitativa con el fin de sistematizar y profundizar en la información para que las propuestas contempladas se lleven a cabo y con éxito y así cumplir con la eficacia de sus responsabilidades profesionales. Con este método se conocerá qué sistemas o acciones funcionan adecuadamente y por qué, así como la valoración que el cliente le da. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, como investigador se debe familiarizar con el tema en cuestión. El enfoque cualitativo es inductivo, como tal sigue una serie de pasos. Inicia por la observación de determinados hechos, los cuales registra, analiza y contrasta. Se necesitan conocer con mayor profundidad el terreno que se va a pisar. Ya que te adentraste en el tema, puedes plantear el problema de estudio. El planteamiento cualitativo funciona con estos pasos. Se tiene que generar un propósito u objetivo. Tiene que ser sencillo y directo en la ruta cualitativa, tiene alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo delimitar al estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. La segunda sería las preguntas de investigación. Como complemento de los objetivos de investigación, se debe plantear las preguntas de investigación, aquellas que se pretende responder al final del estudio para lograr los objetivos. Como tercero tenemos la justificación. Es importante, en especial cuando la investigación necesita de la aprobación de otras personas, si es conveniente, de relevancia social, si tiene implicaciones prácticas, si tiene algún valor teórico o alguna utilidad metodológica. Como cuarto, podemos ver la viabilidad. Se valora y se pondera según el tiempo y los recursos para poder llevarlo a cabo. Es necesario que se indique qué contribuciones se hará a la investigación al conocimiento actual. Como quinto tenemos la exploración de la deficiencia en el conocimiento del problema. Aquí tenemos que evaluar si hay alguna limitante que nos impida entrar al campo y obtener la información requerida, o si la información que se tiene anteriormente ya está lo suficientemente estudiado como para tener una conclusión, si el contexto coopera con la investigación o es la necesaria para llevar a cabo la investigación. La sexta es la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Aquí es donde ya tendríamos que tener el lugar donde hacer la investigación o en donde se va a llevar a cabo. Aquí hay algunas recomendaciones para los que se inician en la investigación. Son algunas sugerencias para plantear el propósito. Se pueden usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. También utilizar un verbo de activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. También emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar principalmente adjetivos calificativos que pueden delimitar el estudio o implicar un resultado específico, como por ejemplo el título Explorar las buenas costumbres de los mayas.
en vez de explorar las costumbres de los mayas, ya que en el primer título sugiere un resultado que puede o no ocurrir. También incluir una definición general del trabajo, el problema o idea central. Esto tiene que ser meramente especulativo, no tiene que ser tan duro con los términos, y la definición debe ser tentativa, ya que se encuentra sujeta al punto de vista de los participantes. También deberá denotar la estrategia de investigación, tiene que mostrar el diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico o teoría fundamentada, entre otras. También se tienen que mencionar los casos de estudios, unidades de muestra o unidades de análisis, como por ejemplo si son personas con las cuales se van a trabajar, si son hechos o procesos, o son productos o grupos. Y por último, se debe de identificar el ambiente o el lugar inicial de estudio. Como habíamos dicho anteriormente, un lugar de estudio podría ser un hospital, pueden ser los hogares, pueden ser escuelas o áreas geográficas o comunidades. También nos tenemos que hacer estas interrogantes. ¿Qué papel desempeña la revisión de literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Pues la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrir de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, poder evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones, ya que con nuestro conocimiento actual, esto se tendría que enriquecer con análisis de literatura u de otras posibles investigaciones similares. También tenemos que preguntarnos qué papel desempeñan la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. La investigación cualitativa permite que la hipótesis sea formulada después de que el investigador haya comenzado el estudio. Están fundadas en datos y se desarrollan en interacción con ellos, en lugar de ser ideas previas sacadas del marco de estudio que se está llevando a cabo. Así, las proporciones hipotéticas son producidas o inducidas durante el mismo proceso de investigación. Por ello, la investigación cualitativa no pretende verificar una hipótesis, sino develar lo oculto, descubrir aquello que conforma las diversas subjetividades, los discursos de las personas investigadas, las cuales se encuentran situadas en contextos históricos sociales. En este sentido, es válido construirla a posteriori, no a priori. Una vez hecho el planteamiento inicial, la revisión de la literatura, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es el ingreso en el ambiente o en el campo. Una vez elegido un ambiente, contexto o un lugar apropiado, comienzas la tarea de responder a las preguntas de la investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. La primera tarea es explorar el contexto que seleccionaste inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarse que el estudio se pueda llevar adecuadamente. Se tiene que ver si hay problemas que se interpongan en nuestra investigación para así poder solucionarla o cambiar de ambiente. Es preciso que estimes tentativamente el tiempo aproximado que te llevará al estudio y revalorar su viabilidad. Para hacer esto, se tienen dos pasos, que es primero la conveniencia, la cual responde a las siguientes interrogantes. El ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historia o vivencias que se necesitan para responder a las preguntas de investigación. La segunda es de accesibilidad, que tiene que ver con este cuestionamiento. ¿Es factible realizar la recolección de datos? Pues lograr el acceso al ambiente es una condición para seguir con la investigación. Implica obtener permisos de parte de quienes controlan el ingreso y para ver si aún es viable poder hacer la investigación ahí. La selección de muestra en la ruta cualitativa. En el estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válido para abordar el planteamiento del problema. Roberto Hernán Sampieri. Después de la inmersión inicial, la muestra de origen. La inmersión inicial te permite sumergir y profundizar en el contexto. Seguramente ya observaste diferentes sucesos,
te compenetraste con la cotidianidad del ambiente, platicaste o entrevistaste a varias personas, tomaste notas. Supongo que tienes registradas ciertas impresiones. En cierta parte del proceso se debe elegir la muestra. Las unidades de muestreo no solo se relegan a personas u objetos, sino hay otras unidades de muestreo las cuales se presentan a continuación. Van de individuales a sociales. Las prácticas es una unidad conductual, la cual se refiere a una actividad continua o rutina. Episodio implica sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente intercambian información y terminan cuando las dos personas se separan o se despiden. Diadas, parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos presentan un conjunto de personas que interactúan por un periodo extendido. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos, poseen un origen, una estructura, jerarquía y también cultura. Comunidades se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realizan muchas personas en una situación similar. Procesos, conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Como hemos visto en los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística. ¿Cuál es la muestra más pertinente para lograr tus objetivos de investigación? Tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y también pragmáticos, como se explicará a continuación, por lo general son 4 factores. Número 1. La capacidad operativa de recolección y el análisis. El número de casos que puedan manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles. La número 2 es el entendimiento del fenómeno. El número de casos que permitan responder a las preguntas de investigación. Número 3. El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará como saturación de categorías. La número 4. La naturaleza del fenómeno bajo análisis. Si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si se recolecta la información correspondiente. El tamaño de la muestra no se fija a priori, sino que se establece un tipo de unidad de muestreo y a veces se perfila en un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce como las nuevas unidades que añaden, ya no aportan información o datos novedosos. La muestra cualitativa no deben ser utilizados para representar a una población. Estos pueden ser los tamaños de muestreo o de muestra más comunes en estudios cualitativos. Los tipos de estudios, el etnográfico cultural, una comunidad o un grupo cultural conformado de 30 a 50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Está el etnográfico básico, donde participan homogéneamente 12 participantes. Si las unidades de análisis es observacional, deben ser de 100 a 200 unidades. También está el fenomenológico, que deben ser de 10 casos. Esta lleva una teoría fundamental, entrevistas o personas bajo la observación de 20 a 30 casos. También está la historia familiar. Ahí se debe incluir a toda la familia, cada miembro es un caso. Biografía. La biografía es un sujeto de estudio, bueno, eso sí vive, y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo a críticos. Estudio de casos.
Esta puede ser de 6 a 10. Si es en profundidad, tienen que ser de 3 a 6 grupos. Grupos de enfoques, 7 a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, se puede incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Para generar teorías, se podrían utilizar de 3 a 6 grupos.